Beyond the Deal, Desafiando Perspectivas, un podcast de Corral Rosales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond the Deal. Hoy vamos a conversar sobre un tema que está transformando la manera en la que trabajan las empresas. Se relacionan los equipos y las relaciones laborales modernas. El mundo laboral ya no funciona igual desde hace unos años. Hoy las empresas enfrentan retos relacionados con la rotación, el bienestar, el liderazgo, la cultura organizacional y el manejo de equipos multigeneracionales, pero también desafíos legales importantes derivados de estos cambios. Para conversar sobre este tema, nos acompaña Diana Velasco, gerente general y administradora hotelera, con una trayectoria de más de 15 años liderando equipos y gestionando talento humano dentro de uno de los conglomerados hoteleros más importantes del país. Diana ha desarrollado su carrera en industrias altamente dinámicas como la hotelería, el sector automotriz, es graduada de la Universidad San Francisco de Quito, cuenta con una maestría ejecutiva en administración de empresas con mención en finanzas por INCAE Business School y ha completado su formación en estudios de liderazgo, coaching, marketing, hotelería y administración de empresas familiares. Diana, gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky, por la invitación. Me encanta hoy poder compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia en el área laboral. Considero que todos los días tenemos retos en las compañías en Ecuador, porque creo al mismo tiempo de que es un país maravilloso, también los retos diarios con nuestra cultura, con lo que somos cada uno de los ecuatorianos, nos pone sobre la mesa algunas conversaciones que se tienen que tener, hacer y sobre todo enfocarnos en lo que somos los seres humanos. Claro, totalmente. Por eso creo que el tema es bastante acertado y hemos preparado una especie de líneas suficientes y creo que muy interesantes para todos nuestros oyentes. Entonces, por eso creo que es necesario empezar con una línea que pueda amparar a todo este tema. Ya, muchas empresas sienten hoy las relaciones laborales que son completamente distintas de las relaciones laborales anteriores. Desde tu experiencia, ¿qué ha cambiado realmente con la llegada de los millennials? Nosotros somos millennials, pero con el IDC al mercado laboral. Yo quiero empezar diciendo que cuando yo entré a trabajar, mis jefes y la gente que estaba alrededor mío era generación X. Gente, que me imagino tus papás, los míos y la gente que estaba alrededor en ese entonces, cuando empezamos y que todavía existen dentro de las compañías, eh, muy trabajadora, que no existían tiempos fuera, más bien horas extras. Y luego entramos nosotros con esa visión de vida, de que nosotros no queríamos, que nosotros no estemos presentes para la vida de nuestros hijos, digamos así. Yo recuerdo muchas veces en mi familia que a veces no llegaba a verme, a recibir las notas del colegio porque tenía alguna reunión y yo sentía muchas veces ese vacío, que ahora obviamente ya lo superé. Pero creo que sí tiene un impacto en la vida y por eso mismo es que nosotros, la generación de los millennials, venimos con una visión de hay que tener un poco más de equilibrio en la vida, de tener ese espacio para la familia, para el trabajo, de ser independientes. Y esa es nuestra visión, de que tener ese equilibrio nos va a dar una mejor situación de vida, de tener una visión más clara de lo que es tener una vida equilibrada. Y ahí llega la generación Z, que son los nuevos, los muchachos. Pero considero que ahí vienen unos grandes cambios. Ese gran cambio en el que primero, y creo que es súper importante hablar, es que muchos de ellos no necesariamente están buscando la independencia de irse a vivir solos afuera, sino vivir con su familia, y que es muy válido, y eso no creo que tiene que tener ningún reproche, pero internamente en las compañías, eso le da la facilidad a el tema de cambiar de trabajo más rápidamente porque finalmente tienen dónde dormir y dónde comer, y es esa parte estable. De ahí considero también que a raíz de que llega la generación Z, tienen una forma de pensar completamente distinta. Yo no estoy diciendo que somos gente, los millennials y la generación anterior a nuestra, la X, gente que nos encantaba tomar, pero sí somos mucho más abiertos con el tema del alcohol. Ellos no. Ellos son mucho más saludables. Ellos buscan el tema de que las compañías ya no necesariamente solo son
En la generación X era, por favor, usted tiene que hacer dinero y hacer la rentable de la compañía. El millennial busca un poco más de estabilidad entre lo uno y lo otro. Sí, tiene que ser rentable, pero también tiene que tener esa parte de talento, espacio, ese equilibrio. La generación Z viene con una situación mucho más profunda, que es cómo estoy impactando en el mundo, cómo estoy impactando en el país, ese valor agregado que tiene que tener la compañía. Y creo que ahí nos ponemos a pensar ya desde ahorita, y creo que desde antes también, cuando hablamos de las culturas organizacionales, de la visión de las compañías, es, ok, ¿qué voy a hacer con mi compañía para que tenga un impacto en la sociedad, un impacto positivo en la sociedad? Y ese es uno de los grandes valores que puede tener la compañía para que todos conjuntamente trabajemos en equipo con nuestras diferencias para poder salir adelante con las diferentes generaciones. Entonces, sí existen cambios. Cada generación es diferente. No podemos decir que todas son exactamente, que sí, porque tú eres millennial, vas a tener todas estas características. Claro, una no está superior a la pegado. otra tampoco. De acuerdo. Pero creo que el gran cambio que viene ahora, que estamos viviendo dentro de las compañías, es que tenemos que repensar si queremos que den los números, pero al mismo tiempo que tengamos impacto en la parte social, en la parte de país, en la sociedad, que te ayude a tener una visión con cambio. Y finalmente, que estemos revisando cada uno de ellos también su parte emocional. Así es, Antes muy no importante. hablaba de eso. Hoy actualmente creo que es responsabilidad de todos los líderes que son parte de la compañía estar en contacto con nuestro personal o con el personal y saber un poco más acerca de cuáles son sus sueños, a dónde quieren ir, qué quieren hacer. Yo creo que eso antes no existía, porque, por ejemplo, yo te cuento como anécdota, mi papá trabajó muchísimos años en una de las universidades más prestigiosas del país. Y yo crecí con la marca de la universidad. O sea, yo tenía en la casa el esfero, la taza, la camiseta, la mochila. Entonces nosotros sabíamos en dónde trabajaba mi papá, o sea, sabíamos dónde era su dirección y sabíamos que al siguiente día él iba a ir. Entonces ahora, por ejemplo, yo amo el estudio jurídico, me gusta muchísimo venir acá, mis hijos saben dónde estoy. Es una empresa que sí nos inculca esta misión, esta visión, el desarrollo organizacional. Hay un plan de carrera, pero el Gen Z, en donde tienen como situación principal la salud mental, como algo principal, no lo familiar, no la cultura organizacional, en donde el día de mañana tal vez estén o no estén. Entonces yo también, como tú dices, comparto, necesitamos saber lo que les pasa, necesitamos saber su día, su jornada. Hay un dato también extra, ahora que tomas el punto de queremos hacer una carrera. Nosotros los millennials buscamos mucho hacer una carrera dentro de una organización y creo que es el tema tuyo, yo también lo hice así. Yo empecé de recepcionista y vine escalando con el tiempo y las horas. Y ahora hay un nuevo estudio en este 2026 que dice que las empresas están dejando de querer hacer carreras a largo plazo con la gente que trabaja. Hay un 40% del total de la gente que trabaja que busca hacer la carrera, pero el 60% no está necesariamente enfocado en eso. Claro. Entonces, estas grandes diferencias nos van a poner sobre la mesa en unos años en ciertas disputas internas que nos van a tener que cambiar el paradigma y ponernos a pensar qué más podemos hacer. ¿Y tú crees que eso puede ser como cambios de prioridades en su profesión, una búsqueda de mejores ambientes laborales y puede ser tal vez una desconexión con la cultura organizacional? Yo creo que es importante hablar, sabes, aquí de un tema. En el Ecuador actualmente se vive en la generación Z y me imagino que después también vamos a tener ese tipo de ejemplos. Muchos chicos estudian una carrera con la visión de yo voy a trabajar en esto, pero las plazas de trabajo no son tan amplias y terminan aceptando puestos de trabajo que no necesariamente son los que ellos aman. Y en el camino, ahí viene el tema de la rotación por ese mismo hecho, de que te aceptaron el trabajo por una necesidad de ingreso y de cumplir sus necesidades, con sueldos que capaz no eran los que estaban ellos pensando que iban a hacer. Y finalmente, esto mismo cae en el tema de la rotación que existe porque no están comprometidos en ese trabajo. Entonces, súper importante entender ahí estos cambios que tienen y que nosotros
el momento en el que escogemos a esa persona, tener la conciencia de que no es a largo plazo estas contrataciones, sino son a corto plazo, que finalmente no están haciendo lo que hago. Yo creo inclusive que no solamente es la misión, no solamente es la visión, no es la generación tampoco, No. no es el impacto económico, sino son todos los factores juntos. Y depende de cada persona, porque conversábamos hace un ratito, no está en la grabación, teníamos un par de historias con Diana que creo que es momento de compartir, que hemos tratado nosotros con personas pares a nosotros, con personas a las cuales les hemos dado liderazgo, que quisiera que nos compartas, Era, porque yo creo que es parte de este tema de que no hablábamos de la salud mental antes y que ahora es necesario, que tal vez nosotros no podíamos, el hecho de manejar la depresión, que nuestros padres no venían con depresión a casa, su jornada laboral la completaban, muy rara vez tenían permisos para irnos a ver en los programas del colegio. Yo inclusive al sol de hoy intento mezclar las dos cosas, mi familia con el trabajo, pero es complejo. Entonces, yo creo que es momento de que hablemos un poco de cómo ha cambiado esta conversación de antes a ahora. Bueno, creo que lo primero es que ahora te puedes sentar con la persona que está al lado y es parte de tu trabajo también conversar de la parte de su familia, de lo que viven en el día a día, de qué hiciste hasta el fin de semana en tu parte libre, porque de una u otra forma esa es una manera de hacer clic con la otra persona y también de que esa persona se siente un poco que tiene esa relación que no es necesariamente solo de haz de estas cosas o se tienen que hacer esto, cumplir con esta otra cosa de trabajo, sino que te dan una relación. Y de una u otra forma eso también te ayuda a tener conciencia de lo que vive la otra persona versus yo, por ejemplo, al mismo tiempo. Y hablando esto de la depresión, uno a veces no entiende profundamente lo que está pasando la otra persona. Y te ponía el ejemplo este específico de este compañero de trabajo, porque realmente era mi compañero de trabajo. Una persona súper servicial, estoy en este ámbito del servicio, entonces súper importante el ser humano, Sí. porque si el ser humano está motivado, esa motivación va directamente al cliente. Una persona súper motivada que promovía dentro de la empresa el hagamos las cosas, vamos. Me acuerdo que a veces me decía, jefa, sí podemos, tranquila que sí sacamos. Esas cosas positivas que tú sentías de esta persona. Finalmente, un año y medio, dos, me puso la renuncia, siendo que se tenía que regresar a su tierra. Le dije, bueno, o sea, entre ir a vivir con su familia o estar aquí solo, sí, creo que ahí no tuve la manera de retenerlo porque era una decisión ya mucho más personal. Así es. Hace 6 meses llega los rumores de que ya no estaba aquí en el mundo. Y yo le digo, pero ¿qué pasó? Y dice, no, decidió tomar él la decisión de no estar aquí en este mundo. Yo no lo podía creer, primero porque lo veía y trabajé con él y era una persona demasiado positiva y nunca se me hubiera ocurrido por la cabeza de que estaba pasando, que tenía depresión. De ahí tomar una decisión tan fuerte. ¿Cómo logró pasar eso? O sea, nunca tuve ningún indicio de que hayan pasado eso. Entonces, yo hace 6 meses me senté a pensar un poco más de cuánta gente en realidad calla. Así es. Y aparenta de aquí afuera que estamos felices. Pero finalmente cada uno vive dentro de su casa, de su vida, tantas cosas que a veces no necesariamente lo puedes manejar de la manera consciente. Entonces yo creo que hoy parte también de trabajar con gente es entender, de ser su amigo, de ser su apoyo, su consejero, de tener una relación. No te digo que vas a ser Mejor la amigo. mejor amiga, que no, pues no necesariamente pasa eso, pero sí considero que ese ambiente de trabajo tiene que tener una sinergia para que todo juegue de la manera positiva. Y hay otro dato también importante ahí. Si tú tienes dentro de tu equipo a alguien que sufre de depresión y es parte del equipo que trabaja ahí, si tú pones alrededor 5 personas a trabajar con esta misma persona, siempre tiende a trasladar parte de esa energía a las otras personas. Y lo mismo pasa con las cosas positivas, ¿no? Sí, 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 Si tienes una persona positiva que te está sacando, que te ayuda a promover y catapulta para todos, igual funciona de la misma manera. Entonces sí hay que tener cuidado entre las dos cosas y alzar las banderas cuando las banderas rojas, cuando de verdad se necesita alzar para que puedan estas personas tomar su espacio, Claro. capaz salir de vacaciones, capaz tener terapia. Así es.
una compañera de trabajo, también como tú mencionas, una compañera de trabajo, una excelente abogada, trabajó conmigo. La conocí y al tiempo estaba bastante cargada de trabajo. Y era la primera vez que alguien me pedía vacaciones, pero con su concepto de que necesitaba por salud mental. En mi pensar, digo que es erróneo porque al fin y al cabo son menos épocas. No deberías darle un subtítulo a las vacaciones, porque tú sales, te distraes. Nuestro código del trabajo es extremadamente antiguo y la cantidad de vacaciones no ha cambiado desde 1938 hasta ahora. Siguen siendo 15 días. Sin embargo, yo creo que no existe un subtítulo para las vacaciones. Tú sales, inclusive fuera del país, ya, Sí. pero ya necesitaba por salud mental. Entonces, no es que me pareció normal, más bien me parecía como diferente, raro, me dio un poco de risa. Sí, y no te causó, no sé, yo digo como también como una alarma de posiblemente estoy haciendo algo mal o algo así, porque también a veces yo creo que uno carga con ese tipo de cosas de se me pasó algo, no sé, Claro. pasó eso. Sí, 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 por supuesto. Y a veces digo, sí, soy empática con la gente, me llevo bien con las personas, pero tampoco somos monedita de oro para caerle a todo y yendo bien. Entonces dije, tal vez es eso. Entonces me acerqué a conversar con ella. Yo me llevo bien con ella hasta ahora, pero me acerqué a conversar con ella y no solamente era el tema laboral, era una carga laboral, la jornada, pero también su casa, su espacio. Entonces hay muchísimas cosas que uno no lee, que uno no ve y que a veces dice, bueno, ok, este recurso tiene estas condiciones y el recurso que va a venir tendrá mejores condiciones o tendrá peores condiciones. ¿Quién somos nosotros para evaluar la generación actual? Nosotros, inclusive, yo creo que un par de veces en donde me sentí un poco triste por alguna razón, la creencia antigua, mi papi me decía, lávate la cara y continúa. Y decía, es verdad, ok, me lavo la cara y continúo, pero tal vez podría haber aplicado por mi personalidad, por el espacio y todo, pero no me puedes decir eso ahora a un compañero de trabajo que está pasando un momento de presión. Imagínate, no hubiéramos sabido de tu colaborador, nunca. Y alguien en su casa le dijo eso, pero estaba a 2 puertas de salir de segundo terminal. Entonces, imagínate lo complicado que es ahora no saber de la vida del otro. Sí, o sea, sí, lo que tú dices, es decir, ahora que lo dices de lávate la cara y levántate, sí, es así, o sea, yo muchas veces creo que con mis situaciones, con mis sentimientos o cosas así, soy como muy, tuve esa educación, entonces finalmente trato a veces de coger, pararme y seguir, pero las que vienen no tienen, está bien sentir, porque creo que a nosotros también nos faltó, sí, mucho expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, porque no las hablamos. Y capaz de ellos vienen a hablar y también a cambiar. Y las siguientes, ¿con qué vendrás? Por eso mismo creo que viene este tema tan importante. ¿Qué deben hacer las empresas hoy para adaptarse mejor a, a estas relaciones laborales modernas? Bueno, yo creo que desde que pasó la pandemia hay un antes y un después en Sí. todas las industrias. Yo muchas veces pensaba y decía, en la parte de la hospitalidad, tú no vas a poder nunca no necesitar gente, vas a necesitar siempre gente y tiene que estar ahí la persona y yo no puedo no estar ahí revisando que las cosas no pasen. Pues vino a cambiarte, a que pongas prioridades, otras prioridades en tu vida, como por ejemplo el tema del valor de la vida, el valor de la vida de los que amamos, el saber de que capaz mañana no ibas a tener para comer, porque todo se estaba cerrando y eso daba mucha ansiedad. Entonces, con estas primeras cosas, creo que el primero es la flexibilidad que ha venido y que también hay este nuevo estudio en este 2026 que acaban de sacar, que dice que ahora cada vez las empresas están buscando ser menos flexibles. Entonces, ahí viene una contradicción. Estuvimos acostumbrados estos últimos 6 años a tener la flexibilidad y buscarle ese como una forma de que la compañía también sea atractiva para las nuevas generaciones y para la gente. El teletrabajo, que Sí. es una modalidad bastante usada. Nosotros a nuestros clientes de la firma tenemos que ayudarles muchísimo en asesoría para el control del teletrabajo, para que evidentemente, porque inclusive la ergonomía tienes que verificar que el asiento en el espacio por riesgos de salud, por riesgos del trabajo, tiene que cumplir las condiciones que hubiera cumplido un trabajador en un espacio físico dado por la empresa. Ahora dicen que las compañías están cambiando ese modo y que están volviéndose otra vez rígidas. Entonces ahí vamos a tener igual complicaciones con el tema de cómo hacer que esto vuelva a tener un equilibrio. Creo que el tema de buscar, como decíamos, la estabilidad, el equilibrio va a ser mucho más difícil dentro de las organizaciones. Pero nosotros como organizaciones tenemos que buscar seguir dando iniciativas inteligentes
que aparte de inteligentes, logren saciar la necesidad de las otras personas, que cada uno es diferente, pero creo que ahí sí se tiene que evaluar en qué equipo lo pones o en qué parte le pones y cómo analizas esos incentivos de tiempo, de espacios libres, de cómo motivar económicamente a esa otra persona, porque eso influye en la productividad de la empresa completamente. Y por ejemplo, en la generación Z busca mucho el tema de tener estabilidad económica, de todo, gente muy ahorradora. Entonces, tenemos que adaptarnos a eso. Y la otra que también es súper importante, tener reglas claras. Y ahí es cuando viene, por ejemplo, el asesoramiento legal que tiene que venir de la mano desde un principio. Así es. Porque muchas veces, cuando yo recién empecé a trabajar, yo recuerdo que el asesoramiento legal era como que cuando ya estaban metidos en El problema. sí. Y era lo último que hablabas y yo creo que mucha gente tomaba decisiones sin saber ni siquiera, perdón que diga esto, pero es ni leer ni escribir la ley. Nosotros tenemos varios clientes que constantemente piensan que puedo aguantar un poco el riesgo hasta que viene una autoridad y te dice, enséñeme su porcentaje de contratación, enséñeme su permiso, enséñeme su licencia, en general, hablando de cualquier parte que yo el negocio. Y se da cuenta la autoridad que lo cumples. Toma la sanción del cierre de la producción durante un tiempo. Inclusive sanciones extremadamente altas que con una asesoría laboral legal preventiva hubieran podido hacer desde el principio. De acuerdo, pero ¿sabes qué creo yo mucho? Que es un tema de cómo es el ecuatoriano. Yo amo ser ecuatoriana, me siento súper orgullosa de ser de aquí, llevo la bandera, yo creo que a todo lado, y considero que a nosotros del ecuatoriano crecimos en un ámbito muy informal. Y creo que actualmente, no tengo los datos exactos, pero el tema de la informabilidad aquí es altísimo. Entonces, la manera en cómo hemos crecido y se ha desarrollado el país informalmente, obviamente con ciertos gobiernos se ha logrado mucha más formalidad y que las empresas y la gente pague impuestos, entre otras cosas. Pero esto de la parte legal es como que lo dejan como un... Ya, yo sé que hay un artículo ahí que dice que tal cosa y se acabó, pero no es así. Claro. El momento, y es así, por ignorancia, por no leer, por no informarte, por no ponerle un poquito más de ojo a las cosas, terminan teniendo las empresas unos fuertes, Huecos. exacto, Sí. que podías haber prevenido si es que tenías el asesoramiento desde el principio. Hay mucha gente que dice, no, es que no tengo el dinero, que no sé qué. Ahora te digo, y actualmente te digo, que no es necesariamente un tema de dinero, es un tema de tener un poquito de, voy a leer, y no estoy diciendo que esto es la solución, pero sí considero que la información está en el internet, que puedes llamar 1 hora, 2 horas a pedir un asesoramiento que te va a salvar y que te va a costar. Si pones el costo de eso versus lo que podrías estar pagando por ley, está pagado. Supuesto. Entonces O considero inclusive es inferior porque ya no estás en el ojo del huracán porque la autoridad mañana va a decir, te sancioné, ya para mí eres una red. y también ahí es lo que tú puedes hacer como que propuestas que promuevan a que la propia gente se sienta contenta con diferentes flexibilidades que puede dar. No necesariamente puede ser solo en tiempo, puede ser en un montón de cosas que a la gente le pones feliz, pero tú tienes que entender a tu consumidor interno qué es lo que le promueve, qué es lo que le hace feliz para que con eso podamos atacar de manera inteligente para que esté feliz de todo su trabajo. Sí, porque totalmente el hecho de que un trabajador esté contento no va a buscar lo que no se le perdió. Hemos tenido casos de trabajadores en los cuales están, en vez de trabajando, buscando el espacio en el cual quejarse, el espacio en el cual denunciar, el espacio en el cual golpearme al gerente general, en vez de sentirse parte de la empresa. Inclusive topabas el tema del Internet de la información. Nosotros hemos tenido casos de empresas, clientes, que se han asesorado con ChatGPT, inteligencia artificial en general, sin tener cargada la información, porque la inteligencia artificial es increíble si tiene alimentada la información correcta. En donde nos ha dicho, esto me dice a mí la inteligencia artificial, el Internet, y citan el artículo 38 del Código de Trabajo de Perú, el artículo 135 de la Constitución de Panamá. O sea, nos citan normas que ni siquiera se aproximan a nuestra forma de navegar. Y no solo tenemos que decirles que es erróneo en la interpretación, sino que están buscando mal. Y significa que nos buscaron en ese espacio, pero ¿qué habrán hecho anteriormente con esa asesoría? Cuando evidentemente la inteligencia artificial puede funcionarnos, yo lo utilizo,
pero puede funcionar si tienen cargada la información adecuada, información vigente De acuerdo. y la legislación ecuatoriana vigente. Sí, y creo que también ahí es importante acotar algo que tú lo dijiste al principio, es que tenemos un código del trabajo que, si bien es cierto, fue hecho hace miles de años. Y creo que sí han habido ciertas actualizaciones que están bien, pero sí creo que se tienen que realizar muchas cosas más a profundidad. Esto no es un trabajo fácil porque obviamente va a afectar a unos y otros, pero es algo que sí se tiene que trabajar en el día a día como país. Así es totalmente. Yo creo que inclusive esto es un problema no del sector privado en el que estamos nosotros conversando, sino abarca el sector público, que es el que nos da la norma. Falta espacios, desde mi perspectiva, falta espacios en donde el sector privado te exponga el problema y el sector público con ese problema genere una ley, genere un acuerdo, genere un reglamento. Porque al fin y al cabo no saben el problema y solo se legisla a raíz de una idea. Sí, y también creo que también es un tema importante el tema de comunicación, de cómo comunicamos a los diferentes lados que podrían estar afectados o que podrían tener esos cambios de una manera correcta en la cual se vean los beneficios y también los no beneficios. Como digo, o sea, es de lado y lado. Claro. Pero yo creo que siempre para ganar también hay que perder. Sí, totalmente. A veces las empresas grandes o empresas pequeñas también pierden un buen trabajador por cosas muy pequeñas. Sí. Y a veces inclusive les tienen enraizados a trabajadores tóxicos, a trabajadores que no valen la pena. Y en verdad, por ejemplo, hay también un estudio de cuando una persona sale de una compañía, si era muy buena, el costo para la compañía es del 200% de lo que costaría un año de conocimiento, o sea, un año de trabajo de esa persona, 200%. Si es que es alguien mal, al que tú amas mal o que no funcionaba en ese puesto, porque puede funcionar para otro puesto, pero esa persona que el impacto dentro de compañías es del 20%. Entonces, finalmente, siempre digo, es como que a veces es difícil tomar las decisiones por los gastos, los costos y las diferentes cosas, pero creo que si se hace un balance entre pro y contra, es preferible tomar esa decisión de deslindarse a la persona que no es tan positiva dentro de la compañía y que puede dañar más el entorno a que mantener más bien y promover a esa persona que te suma, que te ayuda a solucionar las cosas. Es difícil a veces de entender las cosas, a veces es sesgado también, sí, pero creo que uno tiene que estar siempre pensando, analizando cada uno de los colaboradores por el bien de la compañía. Difícil, pero es necesario. Yo creo que si contratas bien, no despides mal. Sí. O sea, al fin y al cabo, siempre como recursos humanos, como gente que damos un servicio, hay que avanzar bien a nuestro personal. Y Ana, bueno, después de todo lo que hemos conversado hoy, me gustaría cerrar con una reflexión, pero desde tu experiencia. Quisiera que me cuentes qué significa hoy construir una relación laboral sana, una relación laboral sostenible. Creo que lo primero sería entender a cada uno de los colaboradores con los que estás trabajando, cuál es su visión de la vida, qué es lo que les motiva, qué es lo que les desmotiva, para poder trabajar conjuntamente en la visión y en la estructura de la compañía. Eso creo que es primordial. Segundo, tener reglas claras, información clara de ida y de vuelta con los colaboradores para que no existan malas decisiones que se tomen dentro del día a día de la. Tercero, promover una cultura organizacional que promueva, por sobre todas las cosas, valores. Tener una visión clara, que tenga una estructura que ayude a la comunidad. Esa visión que te ayude a la comunidad, que tenga impacto en la comunidad. Que no solo sea un tema de, ok, vamos a crecer como compañía, no. Sino cómo tengo un impacto en la sociedad y que eso sea en verdad parte que mueva a la gente a seguir creciendo dentro de la compañía. El que se quede jalutivo. En mi experiencia, considero que sí es importante tener una propuesta de carrera para cada persona que llega a un puesto, porque en la hospitalidad todo el mundo quiere en algún momento llegar a una jefatura y tener una gerencia, y está bien. Pero también todo el mundo en el camino, al ser un tema de servicios que tienen 365 días trabajando, 24 horario de 24 horas, porque nosotros no cerramos, también pierdes o creas mucho cansancio. Así. Y de verdad, en esta profesión tienes que amar lo que haces, porque es contacto directo, resolución de problemas, conversaciones, saber qué le gusta a la otra persona. Entonces, aquí, para tú lograr y tener eso, es súper importante que el personal esté motivado.
Así es, totalmente. Pues es súper interesante esto que dices acerca de la motivación, porque al fin y al cabo, uno de los mensajes más importantes que nos ha dejado esta conversación es que las relaciones laborales ya no deberían ser desde una estructura tradicional. O sea, ya no es que estamos diciendo que tenemos que involucrarnos más en la vida personal. Hay un dicho que usamos los abogados que no mezclamos el Estado con la iglesia. No necesariamente tenemos que involucrar a la familia con el trabajo, pero sí necesitamos saber un poco más, porque si una persona nos exige un permiso, nos exige un par de horas, la jornada se puede suplir con ella adicional, podemos hacerlo. O sea, ya no de la forma de 8 horas, 5 días, inclusive las nuevas formas de contratación nos han permitido este tipo de flexibilidad. Y con eso enfrentar los desafíos de las nuevas generaciones, porque tus hijos, los míos, ¿cómo serán después? O sea, en el mundo laboral. Estoy segura que tendrán valores porque vienen de nuestras casas, pero ¿cómo será su permanencia? Sí, no, lo veo bastante, va a ser un challenge, yo creo que Sí. para las siguientes generaciones y creo que nosotros nos vamos a ver en algún momento entrar a las compañías y vamos a saber exactamente cuáles van a ser los desafíos. Después de todo lo que hemos conversado hoy, me gustaría cerrar con una reflexión desde tu experiencia. ¿Qué significa construir relaciones laborales sanas y sostenibles? Primero, creo que es súper importante tener reglas claras para que la gente entienda cómo funciona la compañía. No se hagan cosas que no se deben hacer dentro de una cultura organizacional y de una compañía. Segundo, tener una misión que tenga un impacto social. Ya no estamos hablando necesariamente que las compañías tienen que ser, que el éxito se mide por la cantidad de ventas o por la cantidad de utilidades que da, sino creo que el éxito se mide por el impacto social que tienes en el día a día, no importa en dónde, necesariamente puede ser en una fundación, en algo social que la gente también se sienta que es parte de contribuir a que el Ecuador salga adelante y crezca y que tengamos más igualdad, que a veces es difícil entender. Creo que también es importante entender a cada una de las personas que trabaja contigo, qué es lo que le motiva, qué es lo que le desmotiva, y dividirlos en espacios para que puedas conjuntamente con la asesoría dar esas flexibilidades para que esa gente pueda estar feliz dentro de su puesto de trabajo. Ser conscientes de lo que sienten, de lo que necesitan en la parte emocional. Nunca vamos a ser, como tú dices, la perita en dulce, pero siempre creo que somos seres humanos, sentimos y todos tenemos el derecho de vivir de diferente manera la vida. Tenemos una sola vida, entonces. Sí, así es. Y dura 4 días. Y creo que finalmente promover mucho los valores. Creo que eso no es negociable. No. No puede ser negociable en ningún momento los valores que promueves dentro de la compañía y los valores que cada una de las personas que son parte de la compañía tienen que tener. Yo considero que cada uno puede sumar muchísimo a cada empresa y que de parte y parte tenemos que ser conscientes de todo lo que hace cada uno de los dos lados para poder llegar a su puesto de trabajo, para dar el trabajo. Yo siento que a veces la gente ve las cosas como que tienen que pagar las cosas y ya, pero no saben todos los esfuerzos que hacen también dentro de las compañías de lado y lado. Creo que eso se tiene que valorar de la parte del empleador y del empleado. El mundo laboral y las empresas hacemos país invirtiendo en este país, creyendo en este país. Y cuando hablamos de creer es cuando abrimos empresas para generar puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo tienen que sumar y impactar en este Ecuador que nos ha dado todo. Sí, 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 totalmente. Y yo creo que ahora tenemos con nuevas generaciones nuevos problemas, pero también algo fresco, algo diferente, porque nosotros venimos, como tú dices, de la cultura de nuestros papás, queremos ser un poco diferentes, pero también conocer a los demás, o sea, que son la gente menor que está dando prioridad a quedarse más tiempo en esta vida, gente más saludable, gente que se ve mejor a la edad de 30, 40 años que nosotros y que nuestros padres, porque conservan muchísimo el tema de, como tú me mencionas, el tema de la comida saludable, las bebidas saludables. Yo creo que un poco compaginar todas las generaciones sería una estructura bastante más sana. Y creo que también lo que nos va a pasar es que vamos a tener que ser flexibles, no solamente en cómo trabajamos, sino de mentalidad. Bueno, las empresas enfrentan nuevas generaciones, nuevas expectativas y nuevos desafíos. Eso exige una visión mucho más estratégica, humana y preventiva. Muchas veces la diferencia entre un equipo sólido
y un entorno laboral conflictivo está en la capacidad de adaptarse, de escuchar y de tomar decisiones correctas desde el inicio. Gracias, Diana, por compartir estas reflexiones y ayudarnos a entender cómo están evolucionando las relaciones laborales. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por darme tu tiempo, por tener esta conversación tan linda que hemos tenido. Yo creo que cada uno ve la vida de diferentes maneras y hoy estoy aportando desde el cómo veo yo las cosas. En Beyond the Deal, creemos que el derecho no solo se construye desde normas o contratos, sino también desde las personas, los desafíos y las decisiones que transforman la manera en que trabajamos. Por eso, este espacio busca abrir conversaciones que permitan entender el lado humano y estratégico detrás de los temas legales y empresariales. Si te gustó este episodio, compártelo, síguenos en nuestras redes y únete a la conversación con el hashtag BeyondTheDealCR. Cuéntanos tus ideas, preguntas y los temas que te gustaría explorar junto a nosotros. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Beyond the Deal. Hasta el próximo episodio.